Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que me parece absolutamente fascinante y que seguro que a muchos de ustedes también les interesa. Ya saben que aquí nos encanta hablar de series, de películas, de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento y por supuesto, de esos momentos épicos que nos dejan con el corazón latiendo a mil. Hoy vamos a analizar un momento muy especial, un momento que para muchos fans fue crucial en la serie, un momento que honestamente nos dejó a todos con la boca abierta. Nos vamos a centrar en las palabras de Kerem que impactaron a Hande, en aquellos diálogos que lograron conmoverla profundamente. ¿Qué dijo Kerem para lograr ese efecto? ¿Qué palabras, con qué entonación, con qué mirada, lograron tocar el corazón de Hande y por extensión, el nuestro? Este análisis es importante no solo porque nos permite revivir uno de los momentos más emocionantes de la serie, sino porque también nos enseña mucho sobre el poder de las palabras, sobre cómo un diálogo bien construido, bien interpretado, puede crear una conexión emocional muy fuerte. Así que prepárense para sumergirnos en este mundo de emociones, de sentimientos a flor de piel y de palabras que, sin duda, quedaron grabadas en nuestra memoria. Pero antes de empezar, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su apoyo constante, por sus likes y sus comentarios. Ustedes son los que hacen que este canal siga creciendo y que yo pueda seguir compartiendo mi pasión por este mundo. Y ya que estamos, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Así estarán al tanto de todo lo que subimos y podrán disfrutar de mucho más contenido como este. Suscríbanse, es gratis y me ayudan un montón. Bien. Ahora sí, vayamos al grano. Hablemos de Kerem y Hande y de esas palabras que marcaron la diferencia. Es fundamental aclarar que para este análisis, nos basaremos en la serie, en las escenas específicas y en la interpretación de los actores. No vamos a entrar en chismes ni en especulaciones sobre su vida privada, nos vamos a enfocar en el arte, en el trabajo que realizaron. Lo primero que debemos tener en cuenta es el contexto. La relación entre Kerem y Hande en la serie era compleja. Había atracción, había tensión, había secretos, había mucho por descubrir. Era una relación que se construía a base de momentos, de miradas, de pequeñas conversaciones que poco a poco iban revelando la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Las palabras de Kerem que impactaron a Hande no fueron un simple te quiero o me gustas. Fueron mucho más que eso. Fueron palabras que expresaban vulnerabilidad, honestidad, un reconocimiento de la situación, de la tensión, de los sentimientos encontrados. Fueron palabras que rompieron barreras, que permitieron que Hande se abriera y mostrara su verdadero ser. Ahora vamos a analizar algunas de esas frases específicas, a desmenuzarlas y a entender por qué tuvieron tanto impacto. Recuerden que la intención aquí no es hacer un análisis literal, sino entender el sentimiento que transmitieron. Uno de los momentos más emblemáticos, y que sin duda conmovió a Hande, fue cuando Kerem le confesó sus verdaderos sentimientos. Las palabras utilizadas, la entonación suave, la mirada intensa, todo ello creó una atmósfera de intimidad y confianza. No fue un monólogo sino un diálogo, una conversación entre dos almas que se estaban conociendo de verdad. Imaginen la escena, la tensión en el aire, la incertidumbre, las miradas que se cruzan, el silencio que precede a las palabras. Y entonces Kerem comienza a hablar con voz temblorosa, con los ojos llenos de emociones. Una de las frases más significativas fue, no puedo evitarlo, Hande. No puedo evitar sentir esto por ti. Esta frase es simple pero poderosa. Transmite vulnerabilidad, porque Kerem reconoce que está en una situación de la que no tiene control. No puede evitar sentir algo por Hande a pesar de todo. La honestidad es clave aquí. No hay mentiras, no hay evasivas. Kerem está siendo sincero, mostrando sus verdaderos sentimientos. La respuesta de Hande, por supuesto, es crucial. Su rostro refleja sorpresa, emoción, incredulidad. El impacto de estas palabras es evidente. Hande se siente escuchada, comprendida, valorada. Kerem ha logrado romper una barrera, ha logrado que Hande se abra y se muestre tal cual es. La frase en sí es una declaración de impotencia, de rendición ante un sentimiento que lo sobrepasa. Es una confesión que revela una lucha interna, la lucha de no poder controlar lo que siente, de verse atrapado en una emoción intensa. Analizando la estructura de la frase, vemos la repetición del no puedo evitarlo,
lo cual refuerza la idea de la falta de control, de la inevitabilidad del sentimiento. El sentir esto por ti es una generalización que abre un abanico de interpretaciones. No especifica qué siente, pero el contexto, la mirada, el tono de voz y la relación entre los personajes revelan la profundidad de lo que está sintiendo. Es el inicio de una confesión, el primer paso hacia la verdad, la antesala de una declaración de amor. La entonación que el actor utiliza al pronunciar esta frase es fundamental. Una voz suave, casi susurrante, transmite vulnerabilidad y sinceridad. La mirada fija en Ande es un reflejo de la intensidad de la emoción, una mezcla de anhelo y temor. La expresión facial, la delicadeza con la que se pronuncia cada palabra, es lo que finalmente logra llegar al corazón de Ande y, por extensión, al nuestro. Es un momento de pura conexión emocional, donde la palabra se convierte en el vehículo para transmitir un torrente de sentimientos. Otro aspecto importante de esta frase es su universalidad. Muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos sentido esa misma impotencia, esa incapacidad de controlar lo que sentimos por alguien. La frase resuena en el espectador porque evoca una experiencia emocional común, una experiencia de vulnerabilidad y de entrega. En resumen, no puedo evitarlo, Ande. No puedo evitar sentir esto por ti es una frase poderosa, simple y directa, que logra transmitir un amplio espectro de emociones. Es una frase que resume la esencia del enamoramiento, la lucha interna y la honestidad. Otra frase que me parece fundamental analizar es, me gustas mucho, Ande. Más de lo que debería. Aquí vemos otra vez la vulnerabilidad de Kerem. Reconoce que sus sentimientos son intensos, que van más allá de lo que deberían ser. Implícitamente está reconociendo que la situación es complicada, que hay obstáculos. Pero a pesar de eso, no puede evitar sentir lo que siente. Esta frase es una declaración, una confesión que expresa la magnitud de sus sentimientos. El más de lo que debería es un matiz que añade aún más emoción, porque denota que Kerem es consciente de la situación, pero aún así, no puede controlar sus sentimientos. Esta frase, a diferencia de la anterior, es más directa, más explícita. Me gustas mucho es una declaración de atracción, de interés romántico. Es una afirmación contundente que no deja lugar a dudas. Pero el añadido más de lo que debería le da una capa de complejidad, de conflicto. Implica que Kerem es consciente de las posibles consecuencias, de los problemas que pueden surgir a raíz de sus sentimientos. Implica que hay una lucha interna, un conflicto entre la razón y el corazón. La inclusión de este matiz es crucial. Sin él, la frase sería una simple declaración de gusto. Con él se convierte en una confesión llena de matices, una declaración de amor con sus riesgos y sus consecuencias. Es una frase que refleja la inestabilidad emocional del enamoramiento, la incertidumbre de lo que puede pasar. La entonación, una vez más, juega un papel fundamental. La voz, que puede variar entre la suavidad y la firmeza, transmite la intensidad de los sentimientos. La mirada, que puede oscilar entre la timidez y la audacia, revela la vulnerabilidad y el deseo. La expresión facial, que puede reflejar una mezcla de alegría y preocupación, añade profundidad a la interpretación. El más de lo que debería no solo añade conflicto, sino que también demuestra la honestidad de Kerem. No está tratando de ocultar sus sentimientos, ni de minimizar su intensidad. Está siendo sincero, mostrando sus verdaderos sentimientos, a pesar de las posibles consecuencias. Esta sinceridad es la que conmueve a Ande, la que le permite conectar con él a un nivel más profundo. La respuesta de Ande, una vez más, es crucial. Vemos en su rostro una mezcla de sorpresa, alegría, y también, quizás, un poco de miedo. El impacto de estas palabras es innegable. Ande se siente especial, se siente deseada, se siente importante. Kerem ha logrado tocar su corazón, ha logrado crear una conexión emocional muy fuerte. Esta frase, al igual que la anterior, tiene una resonancia universal. Muchos de nosotros hemos experimentado esa sensación de gustar de alguien, más de lo que deberíamos, de sentir que nuestros sentimientos son demasiado intensos, de estar conscientes de los riesgos y las dificultades. Es una frase que evoca la incertidumbre, el miedo y la emoción que acompañan al enamoramiento. Además de estas frases específicas, hay otras que, aunque menos directas, también tuvieron un gran impacto en Ande. Son aquellas frases que expresaban admiración, respeto y, sobre todo, la capacidad de Kerem para ver a Ande tal cual es, con sus virtudes y sus defectos.
Por ejemplo, cuando Kerem le dice algo como, me encanta tu forma de ser, tu personalidad, tu fuerza. O admiro tu valentía, tu capacidad de luchar. Este tipo de frases, aunque no son una declaración de amor explícita, son muy importantes. Porque muestran que Kerem no solo se siente atraído por Ande físicamente, sino que también admira su interior, su personalidad, su forma de ser. Estas palabras son más importantes de lo que parecen. Porque a veces lo que más nos conmueve no son las grandes declaraciones, sino los pequeños gestos, las palabras que demuestran que alguien nos conoce, nos comprende y nos valora por lo que somos. Estas palabras refuerzan la conexión emocional entre ellos, mostrando que hay algo más que atracción física, hay una conexión profunda que va más allá de lo superficial. La reacción de Ande a estas frases es muy significativa. Vemos en su rostro una sonrisa, una mirada de agradecimiento, y una sensación de sentirse comprendida y aceptada. Kerem ha logrado crear un ambiente de confianza, donde Ande se siente segura y puede mostrar su verdadero ser. Estas frases son importantes porque revelan la admiración y el respeto que Kerem siente por Ande. No solo se siente atraído por su belleza, sino que valora su personalidad, su carácter y su fuerza. Esto es crucial para establecer una conexión emocional duradera, ya que la admiración es un componente esencial en cualquier relación sana. Estas palabras muestran que Kerem no solo ve una imagen superficial, sino que se interesa por la esencia de Ande. La expresión de admiración puede tomar diversas formas. Puede ser a través de elogios directos, como me encanta tu forma de ser. O puede ser a través de observaciones más sutiles, como admiro tu valentía. En ambos casos el objetivo es el mismo, reconocer y valorar las cualidades de la otra persona. Estas frases también son importantes porque demuestran la capacidad de Kerem para ver a Ande tal cual es, con sus virtudes y sus defectos. No está idealizando, ni tratando de cambiarla. La acepta y la valora por lo que es. Esta aceptación incondicional es fundamental para establecer una relación de confianza y respeto mutuo. El lenguaje no verbal, en este tipo de frases, es esencial. La mirada, que puede ser cálida y atenta, transmite la admiración y el respeto. La sonrisa, que puede ser genuina y sincera, revela la alegría y la satisfacción de estar con la otra persona. El tono de voz, que puede ser suave y cariñoso, expresa la ternura y el afecto. La combinación de palabras bien elegidas, un lenguaje corporal expresivo y una interpretación convincente es lo que hace que estos momentos sean tan impactantes y memorables. Kerem, como actor, supo transmitir las emociones necesarias para conmover a Ande y a nosotros, los espectadores. Otro aspecto importante a considerar es el lenguaje no verbal. La mirada, el tono de voz, los gestos, todo contribuye a la emoción y al impacto de las palabras de Kerem. Una mirada intensa, llena de emoción, puede decir más que 1000 palabras. Un tono de voz suave, casi susurrado, puede crear una atmósfera de intimidad y vulnerabilidad. Un gesto como tomarle la mano o acariciarle el rostro puede intensificar aún más la emoción. El lenguaje no verbal es un componente esencial en la comunicación humana. Es a través de él que transmitimos gran parte de nuestras emociones y sentimientos. En el caso de Kerem y Ande, el lenguaje no verbal juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera de intimidad y conexión. La mirada, por ejemplo, puede ser una herramienta muy poderosa. Una mirada intensa, llena de emoción, puede transmitir admiración, deseo, vulnerabilidad y preocupación. Una mirada prolongada puede crear una sensación de conexión, de complicidad. Una mirada esquiva puede revelar inseguridad, o incluso culpa. El tono de voz también es importante. Un tono de voz suave, casi susurrado, puede crear una atmósfera de intimidad y vulnerabilidad. Un tono de voz firme y seguro puede transmitir confianza y determinación. Un tono de voz vacilante puede revelar inseguridad o duda. Los gestos también son importantes. Un gesto como tomarle la mano puede transmitir afecto, apoyo y consuelo. Acariciarle el rostro puede transmitir ternura y amor. Un abrazo puede transmitir protección y cariño. La sincronización entre el lenguaje verbal y el no verbal es fundamental. Cuando las palabras y el lenguaje corporal se complementan, el mensaje se vuelve más poderoso y convincente. Cuando hay una contradicción entre ambos, el mensaje puede resultar confuso e incluso falso. En el caso de Kerem y Ande, la combinación de palabras bien elegidas, un lenguaje corporal expresivo y una interpretación convincente es lo que hace que estos momentos sean tan impactantes y memorables.
La forma en que Kerem mira a Ande, el tono de voz que utiliza, los gestos que realiza, todo contribuye a la emoción y al impacto de sus palabras. El actor, en este caso, es fundamental. Debe ser capaz de transmitir las emociones necesarias para conmover a Ande y, por extensión, a nosotros, los espectadores. Debe ser capaz de utilizar el lenguaje no verbal para complementar las palabras y crear una conexión emocional. En resumen, el lenguaje no verbal es un componente esencial en la creación de la atmósfera de intimidad y conexión entre Kerem y Ande. La mirada, el tono de voz y los gestos se combinan para transmitir emociones y sentimientos, y para reforzar el impacto de las palabras. En resumen, las palabras de Kerem que impactaron a Ande fueron aquellas que expresaron vulnerabilidad, honestidad, admiración y respeto. Fueron palabras que le permitieron a Ande sentirse escuchada, comprendida y valorada. Fueron palabras que crearon una conexión emocional muy fuerte, basada en la confianza y la autenticidad. El impacto de estas palabras no solo se sintió en la serie, sino también en nosotros, los espectadores. Nos emocionaron, nos conmovieron, nos hicieron reflexionar sobre el poder de las palabras y sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos. Nos recordaron que la comunicación es fundamental en cualquier relación, y que a veces, las palabras más sencillas son las que tienen mayor impacto. El éxito de estos diálogos radica en su autenticidad y en su capacidad de reflejar las complejidades de la experiencia humana. Kerem, a través de sus palabras y su interpretación, logró capturar la esencia del enamoramiento, la vulnerabilidad, el deseo, la admiración y la incertidumbre. Supo transmitir las emociones de una manera que resonó en Ande y en nosotros, los espectadores. El análisis de estas frases nos permite comprender mejor el poder de las palabras y su capacidad para crear conexiones emocionales profundas. Nos enseña que la comunicación, la honestidad y la vulnerabilidad son elementos esenciales en cualquier relación. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos, de valorar a los demás y de construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. El legado de estas palabras, de estos diálogos, perdura en la memoria de los fans. Son momentos que revivimos una y otra vez, porque nos tocan el corazón. Son momentos que nos recuerdan la belleza del amor, la importancia de la comunicación y el poder transformador de las palabras. Y bueno, creo que hemos cubierto los puntos más importantes. Espero que este análisis les haya gustado, que les haya hecho revivir esos momentos especiales de la serie, y que les haya inspirado a reflexionar sobre el poder de las palabras. Antes de despedirnos, quiero agradecerles una vez más por ver el vídeo. Su apoyo es muy importante para mí. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias. Así que por favor, díganme qué les pareció este vídeo. ¿Qué frases de Kerem les conmovieron más? ¿Qué otros momentos de la serie les gustaría que analizara? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y ya que estamos, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Es gratis y me ayuda mucho a seguir creando contenido como este. No se pierdan los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.